tenemos aquí en el estudio ya a la esposa de Alejandro Peña Esclusa. Ya saben que está detenido en el SEBIN desde julio del año pasado, ya casi va a cumplir un año, ¿no? Y lo último fue esta recaída que tuvo con respecto a su enfermedad, una enfermedad que ya había padecido, el cáncer de próstata, pero ahora el antígeno, ¿verdad?, apareció alto también en los exámenes, y de hecho lo llevaron al oncológico Padre Machado, a petición evidentemente de la defensa, en su caso, por supuesto, de su esposa, pero el tema está en que ellos han pedido ahora un recurso humanitario, se llama así. Indira, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Para qué es este recurso que han solicitado? Para que Alejandro pueda atender su problema de salud con tranquilidad y a la vez el juicio, porque el juicio ni siquiera ha comenzado. Eso se llama medida humanitaria, que debería ser como mínimo casa por cárcel. Aunque si se analiza el expediente, Alejandro podría también gozar de una medida de libertad, de juicio en libertad, porque cumple con todos los requisitos. ¿Qué fue lo que sucedió hoy en el Padre Machado? Asistimos para que le hicieran unos exámenes, un gramograma óseo y una tomografía pélvica. La tomografía se la hacen mañana. Y me entrevisté con un cirujano oncólogo de la institución. Porque no les dejaron tener al médico de la familia allí, ¿no? Correcto. La defensa solicita que él sea atendido por su médico tratante en el Hospital de Clínicas Caracas. El juez niega esa solicitud y lo remite al Padre Machado. Nosotros acatamos esa decisión, en primer lugar, porque sabemos que en el Padre Machado hay unos médicos de primera línea, pero también porque nos interesa una opinión de un hospital público, porque nosotros estamos diciendo la verdad. Y si hay alguna duda de la palabra del doctor Ariel Kaufman, bueno, perfecto, que los médicos del Padre Machado emitan su opinión, que hable la ciencia. Y por eso no tuvimos ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos exámenes que se le van a hacer, yo deseo que salgan bien para Alejandro y que Alejandro no tenga cáncer en los huesos y que Alejandro no tenga el cáncer extendido. Primero que nada, porque lo más importante es su salud. Sin embargo, lo que me señaló el médico hoy es que estos exámenes lo que nos van a decir es si existe metástasis o no. Pero Alejandro necesita atención y necesita un tratamiento, aunque los exámenes salgan bien. Porque los operados de cáncer, los 2 primeros años, tienen un altísimo riesgo de recaer en la enfermedad. Necesitan un control hormonal, en algunos casos consumir algunos químicos e inclusive radioterapia. Lo que me dijo el médico es que él debió haber sido radiado después de la operación y debió haber sido sometido a un tratamiento que no se hizo porque estaba preso. Él se lo llevan preso un mes después de la operación. 7 días antes de que la policía llegara a mi casa, él acababa de soltar la sonda que le colocan en estos casos y estaba apenas en un proceso de recuperación de su control. Entonces, incluso él se va a la cárcel con ese problema de falta de control y todavía con algunas heridas. Ahora bien, fíjense qué falta de atención ha tenido él por parte de la Fiscalía, que la Fiscalía debe partir de lo que llaman presunción de inocencia, de buena fe. El fiscal sabía en el informe forense que tenía unas heridas y no preguntó por qué eran. Ahora, ¿por qué nosotros estamos pidiendo esta medida? Bueno, en primer lugar, porque está demostrado que el estrés, la ansiedad, la depresión deprimen el sistema defensivo y para un enfermo de cáncer tiene aún más riesgo de que esto de recaer. Ahora, yo hago un llamado al fiscal, a la fiscal general de la República, porque aquí tenemos un caso donde el fiscal Didier Rojas, que es el encargado, ha tenido muchas fallas. A eso me quería referir, Indira. Dejando a un lado la lamentable situación de la salud de Alejandro Peña Esclusa, ¿cómo va el proceso? Porque incluso habían ido a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana. ¿Qué ha pasado allá? ¿Se han activado los mecanismos allá o todavía quedan instancias acá a las que tienen que apelar? Que la Fiscalía, las actuaciones han pasado ya 9 meses, 9 meses tiene ya Alejandro metido ahí en el SEBIN. ¿Y qué ha pasado con todo eso? Bueno, lo que sucede es que, en primer lugar, quiero referirme particularmente a los protagonistas de la primera fase, que es el primero, la Fiscalía. El juez Luis Cabrera, que ya no es el juez, ahora tenemos una nueva juez de juicio, y particularmente también al comisario David Colmenares. Son los 3 personajes que nos han llevado a esta situación extrema. El juez porque debió haberle dado juicio en libertad. Así es. El fiscal porque no presumió de la inocencia de Alejandro y ni siquiera investigó
que lo básico. Ese fiscal llegó a la audiencia preliminar diciendo que Alejandro no debía tener juicio en libertad porque era ciudadano norteamericano. Imagínense eso, una cosa que simplemente con mirar los registros de la identificación y extranjería se ve claramente que él es venezolano. O sea, él nació en Washington y jamás, nunca en su vida ha pedido la nacionalidad de ningún otro país. Él es venezolano de nacimiento. Y esa es la primera prueba por lo que no podemos sospechar que él se va a ir. Y por supuesto el comisario David Colmenares, que no hizo la mínima indagación. O sea, él dice Peña Esclusa preso y ni siquiera se enteró de que hacía 7 días estaba todavía con una sonda producto de una operación. Entonces son 3 funcionarios profundamente negligentes. Y yo le hago un llamado precisamente a sus superiores, porque estos 3 funcionarios están comprometiendo a las instituciones. ¿Qué ha pasado? Que Alejandro tiene 9 meses preso, su juicio no ha comenzado siquiera. ¿Qué pasó en la Comisión Interamericana? Yo lo que hice fue anexar el caso del encarcelamiento de Alejandro con todas sus irregularidades a una denuncia que él había hecho antes. Recuerden que él ha llevado 4 casos a la denuncias. El de apología de guerra fue uno. El de apología de guerra, un caso contra la FARC y un caso contra Evo Morales. A ese último de apología de la guerra, él dice al final de la denuncia que él ya venía siendo objeto de persecución judicial en Venezuela. Entonces, tomando ese hecho, yo anexé el caso de Alejandro diciendo, miren, lo pusieron preso, no era mentira, y con todas estas irregularidades. Y también aproveché para indagar cuál era mi situación desde el punto de vista del problema médico, porque cuando yo fui a Washington, ya yo tenía 2 semanas que había solicitado un traslado en el tribunal, pero no dije nada ya porque al Estado hay que darle tiempo a hacer su trabajo, ¿verdad? Que cumpla. Y entonces decidí, pero ya indagué y sé que cumplimos con todos los requisitos para ir a las instancias internacionales en caso de que el Estado no cumpla con su trabajo. Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación? Yo quiero advertir aquí lo siguiente. Sabemos que el gobierno se apega mucho a las formas para ir contra el fondo de la ley. Y en este caso, el informe que levante el médico forense es el que la juez va a utilizar para tomar una decisión. Yo quiero advertir que el médico forense, por eso se le dice forense, porque debe recoger la opinión de los especialistas del foro de especialistas. Tanto el médico tratante como el médico del Hospital Padre Machado debe recoger fielmente esas opiniones científicas y reflejarlas. Ahí no puede haber ningún cambio, de ningún tipo. Y eso tiene que estar apegado a un profesional. ¿Sospecha que lo pueden cambiar? Bueno, lo estoy advirtiendo, simple y llanamente. Estoy advirtiendo eso. Cuando el fiscal dice que tu marido es americano, es porque tu marido es agente de la CIA para ellos. Claro. Es de la derecha. Tú sabes que ellos dividen el mundo entre derecha e izquierda, pero además en antiimperialistas y proimperialistas. Los antiimperialistas pueden matar, saquear, corromperse, porque ellos son antiimperialistas y luchan contra el peor de los enemigos, que es el imperio. Los que son proamericanos, esos son bichos, no merecen nada. Ese discurso lo tiran todos los días en la asamblea, en el Canal 8, en la radio, el presidente. Para la gente que te está viendo, que de ese sector, mucha gente ve este programa, ¿quién es tu marido? Dile a ellos, ¿qué es tu marido? Bueno, en primer lugar yo quiero hacerles a los chavistas que me están escuchando que hagan una mínima investigación, o sea, que cambien los canales del Estado y vean otras opciones. Lo primero y la calumnia más importante es que Alejandro es miembro de una secta que intentó matar al Papa. Pues yo quiero enseñar este libro, El Continente de la Esperanza, hecho por Alejandro Peña Esclusa, y lleva este título en honor al Papa Juan Pablo II. O sea, Alejandro admira desde el punto de vista intelectual a Juan Pablo II. Esa es la primera cosa absurda. Y segundo, que realmente estas calumnias han llegado a un extremo tan grande que han sido utilizadas para ponerlo preso. O sea, eso yo quiero, en este sentido, que piensen en las consecuencias, porque lo que se dice frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono, yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad de los que trabajan en los medios del Estado, porque cada vez que ustedes repiten una calumnia sin pruebas, están sometiendo no solamente la humillación a la víctima, sino la posibilidad de que eso sea utilizado como prueba para ponerlo preso. Y eso es un llamado de corazón, porque yo soy colega de esos profesionales, y eso es una grandísima irresponsabilidad. Ahora, en esta oportunidad, Indira, lo vinculan al terrorismo y particularmente a Francisco Chávez Abarca, toda esta polémica que surgió, pues.